Hechos capítulo 1, vamos a estar viendo con la ayuda de Dios versículo 12 al 26. Aquellos que tengan la posibilidad, quiero invitarlos a que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie y demos lectura a su palabra. Dice la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y una vez que entraron, subieron al aposento alto donde estaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y también estaba ahí María, madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y Pedro dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús, y él era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su traición adquirió un campo, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pero también dice en otro salmo: tome otro su lugar. Es necesario, pues, dice Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros ascendió, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, quien tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado del cual Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestras mentes, también los corazones y las mentes de los niños, para que todos hoy, Dios, podamos conocerte más a través de tu palabra, que podamos ser exhortados, edificados y consolados, y que podamos, Señor, a través de este texto poder decir que toda la gloria sea solamente para ti. Usa mi vida a pesar de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Gracias. Muy bien, en la primera parte del primer capítulo de los Hechos, que comenzamos la semana pasada, vimos la exaltación de Cristo. En la teología cristiana nosotros conocemos, en primer lugar, la humillación de Cristo, y en la humillación de Cristo nosotros lo distinguimos en distintos puntos. ¿Cuál es la humillación de Cristo? Vemos su encarnación, su sufrimiento, su muerte, su descenso y su sepultura. Después de la humillación de Cristo, por cuanto Cristo logró lo que logró, la palabra de Dios dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y así como distinguimos puntos en la humillación, también distinguimos puntos en su exaltación. Y lo vimos a lo largo de la primera parte del primer capítulo de Hechos. Vimos, por ejemplo, en su exaltación, su resurrección. Vimos su ascenso. Vimos su sesión. ¿Qué quiere decir la sesión? Fue la coronación de Dios
hombre. Recordemos, Jesús en su estado de humillación, él ya era rey. Sí, él ya era rey, pero en su ascenso fue la coronación de Dios hombre. Y les puse el ejemplo de la reina Isabel. Cuando ella murió en septiembre de 2021, inmediatamente quien ascendió al trono fue su hijo, el rey Carlos III. Sin embargo, la coronación no fue sino hasta marzo del otro año. Pero aunque su coronación fue 5 meses después, el rey Carlos ya era rey. Cristo en su ministerio terrenal era ya rey, pero no fue sino hasta su ascenso que él se sentó a la diestra del Padre y fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Dios hombre. Y también tenemos el cuarto y último punto que dicen los ángeles cuando los apóstoles están volteando al cielo. Les dice, no se preocupen, este Jesús de la misma manera que se fue también va a regresar. Entonces el cuarto punto es el regreso de Cristo. Eso es lo que vimos en el primer parte del primer capítulo de los Hechos. Pero también vimos que aunque Jesús está de manera figurativa sentado a la diestra del Padre, no quiere decir que se olvidó de nosotros. No. ¿Qué dijo a sus apóstoles? Dice, ustedes, la iglesia, se van a expandir, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo voy a continuar mi trabajo a través de ustedes, pero antes de que comience todo esto, ¿qué les pide Jesús? Esperen. Esperen. ¿Por qué? Porque se va a cumplir mi promesa. ¿Y cuál es su promesa? Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Sobre ustedes. Ahora, antes de continuar, solamente para tenerlo bien claro, no quiere decir que el Espíritu Santo comenzó a actuar únicamente a partir del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ya obraba también en el Antiguo Testamento. La pregunta importante esta mañana es, ¿cuál es la diferencia de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Bueno, en primer lugar, la misma obra de regeneración es exactamente igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? ¿Cómo las personas en el Antiguo Testamento, cómo las personas en el Antiguo Testamento eran salvas? Nosotros, como Iglesia Reformada, afirmamos lo siguiente. Eran salvas exactamente de la misma manera que las personas en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que eran salvos porque obedecían la ley. No, nadie puede obedecer la ley, por eso tuvo que venir Cristo, porque es el único que pudo vivir perfectamente. Entonces, ¿cómo eran salvos las personas en el Antiguo Testamento? Solamente hay una manera en la cual Dios salva a las personas, y esa manera es creyendo en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es decir, las personas en el Antiguo Testamento eran salvas creyendo que Jesús iba a venir, y de aquí para adelante, ¿cómo somos salvos nosotros? Creyendo que Él ya vino. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué dice Dios a Adán y a Eva? Uno de los descendientes de la mujer va a destruir la obra de Satanás. ¿Qué le dice años más tarde a Abraham? Uno de tus descendientes, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué le dice a David? Uno de tus hijos, su reinado va a ser para siempre. Vemos vez tras vez que Dios le anuncia a Israel que iba a venir alguien. Esperen en él, confíen en él. Pero la única manera en la cual las personas pueden creer en Jesucristo como su Señor y Salvador es por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ya obraba en el Antiguo Testamento, cambiando el corazón de las personas para que pudiesen creer en Jesucristo como su Salvador. También tenemos la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, en la creación. Todos conocemos los primeros versículos de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y quién? Y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Vemos la obra del Espíritu Santo en la creación. Vemos también la obra del Espíritu Santo en la vida de ciertos personajes para llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, en el caso de Bezalel, cuando Dios da el diseño para que se creara el tabernáculo o el arca, Dios dio su Espíritu Santo a Bezalel con toda sabiduría y ciencia y arte para trabajar con los materiales para poder construir el tabernáculo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los profetas, inclusive el rey Saúl, el Espíritu Santo vino sobre Saúl y profetizó. Tenemos el caso de los jueces, como por ejemplo Sansón. ¿Cómo es posible esa fuerza sobrehumana? Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. El Espíritu Santo actuaba, ¿sí?, de estas maneras en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entonces en el Nuevo Testamento y hoy en día? Que el Espíritu Santo no desciende sobre ciertas personas para ciertas tareas, no. Ahora la buena noticia es que el Espíritu Santo va a descender sobre todos los hijos y las hijas de Dios, para estar con nosotros todos los días hasta que Él venga por nosotros. Y esa es una hermosa noticia. Por eso Jesús dice, esperen. Lo necesitan, por lo que está por comenzar, necesitan al Espíritu Santo. Además, recordemos, Jesucristo, sí, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Y como hombre, Él necesitó la ayuda del Espíritu Santo en todo su ministerio. Por eso, si Jesús necesitó la ayuda, nosotros también necesitamos su ayuda. Por eso Jesús dice, esperen. Esperen, antes de que la iglesia se expanda, necesitan al Espíritu Santo. Ahora, había un problema en nuestro texto. ¿Cuál es ese problema? Que el número de los apóstoles estaba incompleto. Jesús había llamado ¿a cuántos? A 12. Y ahorita había 11. Y esto es importante porque muchas veces, como en los evangelios, a los apóstoles se les llama discípulos, tendemos a pensar que es lo mismo. Y no es lo mismo. Los discípulos somos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos esforzamos en llevar a cabo sus enseñanzas, pero los apóstoles fue algo totalmente distinto para un momento específico de la historia de la iglesia. La Biblia en Efesios, Pablo escribe que en el edificio que es la iglesia, Cristo es la piedra angular. Es decir, Cristo es lo que mantiene unida toda la construcción. Sin Cristo todo se cae. Pero el cimiento sobre el cual se construye la iglesia son las enseñanzas de los apóstoles. Así de importante era el ministerio de los apóstoles en la iglesia. De hecho, hay un ejemplo que me gusta mucho. En Hechos, capítulo 15, se llevó a cabo el primer concilio en toda la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Como la iglesia estaba creciendo, ya no solamente eran judíos, ya había gentiles. Entonces algunos fariseos que se habían convertido empezaban a decirle a los griegos, si quieren ser cristianos entre nosotros, se tienen que circuncidar. Se reunieron los apóstoles y llegaron a una conclusión con la autoridad que Dios les había dado y determinaron que desde ese punto ya no se tenía que circuncidar como una señal del pacto. Así de importante era la autoridad de los apóstoles. Y si la iglesia está por crecer y el Espíritu Santo está por ascender, se necesitaba completar el número de los apóstoles. Y ese es el contexto de nuestro texto. Jesús asciende, los discípulos esperan que el Espíritu Santo descienda.
¿Qué comienza diciendo nuestro texto? Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, caminado un día de reposo. Cuando entraron, subieron al aposento alto. Hay quienes creen que fue donde participaron de la Santa Cena. Y ahí estaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes son estos? Los 11 apóstoles. Falta uno. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego. También estaban las mujeres y también estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Dos puntos a considerar antes de continuar leyendo el texto. El primero, esta lista la vamos a repasar un poco más adelante, pero el segundo, no hay ni un texto en la Escritura, ni uno, que se nos mencione que Jesús estaba orando y rogando a María, pero sí tenemos un texto que dice que María estaba orando y rogando a Dios. Ellos estaban obedeciendo, esperando. Jesús dijo que esperemos, vamos a esperar. Y estaban orando. Y en aquellos días, que fueron aproximadamente 10 días, ¿cómo sabemos que fueron aproximadamente 10 días? Jesús fue entregado en la Pascua. 50 días después era lo que se conoce el Pentecostés, ¿sí? Entonces, si Jesús estuvo con ellos 40 días, entonces pasaron aproximadamente 10 días esperando, orando. En aquellos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos, eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que por medio del Espíritu Santo David habló acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él tenía parte en este ministerio, con su salario compró un campo, se cayó de cabeza, se reventó por la mitad su cabeza, salieron sus entrañas, se derramaron, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Versículo 20, en el libro de los Salmos está escrito: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Pero también hay otro salmo, dice Pedro, que dice: tome otro su oficio. Y aquí varios puntos a considerar. El primero de ellos, me gustaría que meditaran juntamente conmigo esta pregunta que voy a hacer. Quien está diciendo esto es Pedro. Él era pescador. Él no tenía estudios como el apóstol Pablo. Él acababa de negar 3 veces a Jesucristo días atrás. ¿Desde cuándo Pedro tiene la capacidad de leer los salmos, interpretarlos y poder llegar a la conclusión: esos salmos se refieren a Judas? ¿Desde cuándo Pedro tiene esa capacidad, esa autoridad, esa revelación? Aquí usamos el principio de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Lucas, en el último capítulo, cuando Jesucristo resucita y se presenta a sus discípulos, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? ¿Lo recuerdan? Dice: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice Jesús a sus discípulos que la ley, los profetas, los salmos, todos apuntan a la vida y a la obra de Cristo. Fue gracias a lo que Jesús hizo en la vida de sus apóstoles que en este texto Pedro tiene la capacidad de interpretar correctamente las Escrituras, leer los salmos y decir: este salmo se refiere a Judas. Pero fue obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ascendió, pero sigue trabajando a través de su iglesia. Sigue trabajando a través de su iglesia. El segundo punto que quiero mencionar es el siguiente. Judas
Dicen los evangelios, se suicidó, se ahorcó. No sabemos cómo, una vez que él estuvo colgado, su cuerpo se cayó, su cabeza se golpeó y se le salieron las entrañas, de tal manera que todo Jerusalén supo de él. No solamente Jerusalén, hoy todo el mundo sabe que Judas es un traidor. Pero quiero que reflexionemos algo. La noche que Jesús fue entregado, él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Recordemos, habían pasado aproximadamente 3 años juntos, desayunando juntos, comiendo juntos, cenando juntos. Los 12 apóstoles tuvieron la misma escuela, el mismo maestro, las mismas enseñanzas. Era tanta la confianza que había entre ellos que ninguno de los apóstoles desconfió del otro. Es más, ¿qué dijeron? ¿Seré yo? Ellos pensaron que era más probable que ellos mismos fueran a traicionar a Jesús antes que uno de los apóstoles. ¿Se está entendiendo? Desconfiaban más de ellos mismos que de los demás. Ninguno desconfiaba de Judas, ninguno. Pongámonos a pensar en el contexto situacional. Debió de haber sido un shock emocional cuando se enteraron que Judas los traicionó, que Judas se suicidó. Debió de haber sido un impacto emocional en sus vidas. ¿A qué voy con esto? Que a pesar del impacto emocional, ellos continuaron obedeciendo lo que la Biblia decía. ¿Y qué decía la Biblia? Alguien tiene que tomar su lugar. Este es un ejemplo para nosotros porque puede haber ocasiones en tu vida en donde las emociones están a flor, pero tú tienes que hacer caso no a tus emociones, sino a lo que la palabra de Dios diga. ¿Y qué decía? Alguien tiene que tomar su lugar. Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Entonces, para elegirlo, había ciertas características. ¿Cuáles son las características? Versículo 21. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que él ascendió, sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hay 3 características que Pedro y los apóstoles pusieron para escoger el nuevo apóstol. Una de ellas es que tenía que ser alguien que estuviera con ellos desde el inicio, desde que Jesús fue bautizado en agua, hasta que Él resucitó y ascendió al cielo. ¿Sí? Esos son los 2 requisitos que vemos, desde el inicio y también en el final. Pero hay un tercer requisito. ¿Cuál es ese tercer requisito que los apóstoles pusieron para escoger a un nuevo apóstol? Lo dice muy claro en el versículo 21. Quiero que lo lean juntamente conmigo. Dice, es necesario pues que de estos, ¿qué dice? Hombres. Ahora, cuando estamos interpretando un texto, además del principio de interpretación que nos dice la Biblia se interpreta a sí misma y arroja a otros textos, también es importante el sentido no literal, sino literario. Es decir, hay ocasiones en que la Biblia menciona, por ejemplo, la palabra mundo. Pero el mundo en ciertos textos se refiere a la esfera terrestre, en otros textos se refiere a la humanidad y en otros textos se refiere al sistema por medio del cual Satanás y sus demonios trabajan. Pero la palabra hombres es igual. En ciertos textos se refiere a grupo de personas, pero en este texto en específico, en el griego original, significa literalmente varones. Varones. Es decir, la tercera característica de un apóstol es que tenía que ser un varón. No quiere decir que la iglesia, los apóstoles, denigran a las mujeres, jamás. Si hay alguien que le da la dignidad y el valor correspondiente a la mujer, ese alguien es Jesucristo. Es la palabra de Dios.
Lo que nos está enseñando este texto es que en el contexto eclesiástico hay un orden, como en la creación hay un orden. Primero fue creado el hombre y después la mujer. En el contexto eclesiástico, lo vemos en distintos textos, hay un orden también. Y los apóstoles eran varones. Varones. Y quienes habían reunido estas características fueron dos, José y Matías. Versículo 24, orando dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado del cual Judas cayó por transgresión, para irse a su propio lugar, al infierno. 26, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue el elegido para suplir a Judas entre los apóstoles. Ahora, aquí dice que la manera en la cual eligieron a Judas fue por medio de suertes. No sabemos si fue como en el caso de los sacerdotes, con las piedras llamadas Urim y Turim, por medio de escoger un palo largo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que usaron una dinámica para decidir quién iba a ser el próximo apóstol. Es importante que nosotros aprendamos a no tomar decisiones o enseñanzas sacando un texto de su contexto. Porque si nos damos cuenta, esta vez es la última vez en la historia de la iglesia que se usaron las suertes. Ya no hay más ejemplos. ¿Por qué? Porque después vino el Espíritu Santo y les dio a la iglesia la capacidad y la sabiduría para tomar decisiones sin la necesidad de echar suertes. ¿Cómo escogieron a los diáconos? A través de características, sabiduría y prudencia. ¿Cómo escribe Pablo a Timoteo de cómo tienen que ser los ancianos y los pastores? A través de características, y la iglesia tiene que escoger con sabiduría y con prudencia. La suerte ya no se usa. Otra cosa que quiero recalcar es lo siguiente. Proverbios capítulo 16 se nos dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la elección. Y yo sé que siempre menciono este ejemplo, pero esto es lo que conocemos en la teología cristiana como la doctrina de la providencia. ¿Qué quiere decir la doctrina de la providencia? Quiere decir que Dios no solamente sostiene toda la creación en su mano, sino que toda la creación funciona en la manera en la cual Dios quiere que funcione. Y yo siempre les pongo el ejemplo de la moneda. Supongamos que uno tiene una moneda para decidir quién gana, quién o quién pierde. La moneda rebota y tiene dos opciones, cara o cruz, y llamamos a eso suerte. Pero como cristianos, nosotros creemos que Dios existe, y si Dios existe y Él controla absolutamente todo lo que existe, entonces lo que no existe es la suerte. ¿Por qué? Cuando tú tiras la moneda, ¿quién diseñó tu cuerpo? Dios. ¿Quién te dio la fuerza para arrojar esa moneda? Dios. ¿Quién diseñó y creó el material de la moneda? Dios. ¿Quién crea, diseña y gobierna la gravedad? Dios. ¿Quién creó el material sobre el cual está hecho el pavimento? Dios. Y si Dios mueve toda su creación, entonces la suerte no existe. La moneda va a caer en el lado que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso no fue algo a la suerte que Matías fue escogido. Fue decisión de Dios. Y pongámonos a pensar algo. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Se le dio todo poder y toda autoridad, tanto en el cielo como ¿dónde? Como en la tierra. No tenía el poder él para que a través de la suerte Matías fuera elegido. Y déjenme decirles algo, si él controla esos pequeños detalles como la moneda, es capaz y tiene todo el poder de controlar los más mínimos detalles en las vidas de sus hijos y de sus hijas. La Biblia dice, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas operan ¿para qué? No dice solamente las cosas eclesiásticas, no, todas. Todas.
para nuestro bien. Porque Dios ha llenado a su Hijo de todo honor, todo poder y toda autoridad. Ahora, si este mensaje concluye aquí, es un estudio bíblico, es una enseñanza, pero no es una predicación. Una predicación, nosotros entendemos que todo texto, todo, siempre apunta a la vida y a la obra de Cristo Jesús. Y cuando todo texto apunta a la vida y a la obra de Cristo Jesús, hay consuelo para nosotros. Es lo que se llama una predicación cristocéntrica. La pregunta entonces esta mañana es, ¿cómo este texto apunta a la vida y a la obra de Cristo Jesús? Y quiero dar solamente 3 puntos para concluir. La primera, quiero que volvamos a leer la lista de los apóstoles que estaban ese día reunidos. Fíjense bien, versículo 13. Y una vez que entraron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Algunos creen que ellos dos fueron los principales líderes en la iglesia primitiva. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Leví, el publicano, ¿lo recuerdan? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y además, fíjense bien, dice, estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Vamos a recordar un poco la historia de algunos de estos nombres. Pedro, días atrás, negó públicamente que conocía al Señor Jesucristo. Lo negó. Tomás dudó. Hasta que no vea el cuerpo, voy a creer. Los mismos hermanos de Jesucristo no creían en Él. ¿Cómo es posible que ahora están todos ellos orando, esperando la promesa del Espíritu Santo? La mayoría de las predicaciones que he escuchado en cuanto a este texto son valientes, hay que orar para recibir al Espíritu Santo. Eso no es una predicación cristocéntrica, eso es una predicación humanista enfocada en lo que el hombre puede o no puede hacer. No, ellos no eran seres superiores a nosotros. Ellos también fueron traidores, dudaron, negaron a Cristo. Sus hermanos les daba vergüenza lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo es posible que ellos pudiesen estar ese día esperando la promesa del Espíritu Santo? Solamente hay una respuesta, y la respuesta nuevamente es aplicando el principio de interpretación bíblica. La Biblia no lo dice. Juan capítulo 17, versículo 12, Jesús está orando al Padre. ¿Y qué dice? Padre, los que me has dado, yo los he guardado. Los he guardado. Y si Jesucristo guardó, con excepción de Judas, porque ya estaba profetizado que iba a fallar, pero si Jesucristo guardó a sus apóstoles en su estado de humillación, ahora que Él ha sido exaltado hasta lo sumo y que tiene todo poder y autoridad, díganme, ¿no los iba a poder guardar también? Claro que sí. Por eso la única manera en la cual los apóstoles estaban reunidos, esperando la promesa del Espíritu Santo, es únicamente, solamente porque Jesús había guardado. Porque Jesús los había guardado. Es lo que en ese texto el reformador Juan Calvino llama la doctrina de la perseverancia de los santos. No vamos a perseverar hasta el final porque somos hombres de oración, no. Somos hombres de oración y vamos a perseverar porque Jesucristo intercede por nosotros y su tarea es guardarnos hasta el final. Él ascendió para sentarse a la diestra del Padre y está, ¿qué dice la Biblia? Intercediendo por nosotros. Intercediendo. ¿Y cuál es su intercesión? Nuevamente Juan 17, versículo 12. Guardarnos. Guardarnos. Segundo punto. Judas falló terriblemente. Y ya estaba profetizado su falla y su perdición. Pero los otros 11 apóstoles también fallaron, lo abandonaron.
Cuando aprendieron a Jesús, todos lo abandonaron. Pero ahora están reunidos, ya lo expliqué, porque Jesús oró por ellos y los guarda como a nosotros. El segundo punto que quiero mencionar en cuanto a la obra de Cristo es el siguiente. Jesucristo no solamente nos persevera, todos ellos habían fallado terriblemente. Lo que nos enseña este texto es que Jesucristo no solamente nos salva, Jesucristo también está preocupado por restaurarnos. ¿Cómo es posible que Pedro, que había traicionado a Cristo, que Tomás, que había dudado de él, que sus hermanos ni lo querían ver, ahora estuvieran juntos? No solamente es porque Jesús los había perseverado, es también porque Jesús había sanado sus corazones. Quiero mencionar esto para decir que aunque hoy no hay apóstoles, porque nadie cumple esos requisitos de estar con Jesús en su bautismo, de estar con Jesús en su ascenso, nadie cumple esos requisitos, pero hay pastores. Y así como los apóstoles, los pastores también fallamos, nos equivocamos. Pero este mensaje es un mensaje de esperanza para los pastores, de que así como Cristo restauró a Pedro, a Tomás y a todos los que lo abandonaron, a los que dudan de él, a los que lo niegan, ese mismo Señor puede seguir restaurando a los pastores que pecan hoy en día. Y no solamente a los pastores, a todos y cada uno de nosotros que fallamos. Jesucristo es tan bueno que no solamente está interesado en salvarnos, Él también está interesado en restaurarnos. Y por último, quiero mencionar un ejemplo del maestro Ian Duke, maestro del Antiguo Testamento del Seminario Teológico de Westminster. Escribió un libro recién sobre los primeros capítulos de Hechos, en el cual él menciona lo siguiente. Este texto habla sobre la elección del apóstol. Apóstol significa enviado. En ese sentido, el apóstol perfecto es Cristo, porque Cristo es el enviado de Dios. Y de esta manera, este texto apunta a ese apóstol perfecto. ¿En qué sentido? Que Cristo, a diferencia de Pedro, él nunca va a negar a sus hijos y a sus hijas. Y escúchenme bien, hermanos, y a todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y quiero terminar con esto. Cristo, como el perfecto apóstol, a diferencia de Judas, él jamás va a traicionar a su pueblo. Jamás. Si él dijo que nos va a guardar, puedes estar seguro que nos va a guardar hasta el final. Por lo tanto, si es obra de Cristo, y siempre ha sido su obra, nada de gloria al hombre, sino toda la gloria a Dios.